¿Alguna vez te has preguntado cuáles han sido las cosas más peligrosas que la gente ha llegado a comer? En este video, nos sumergiremos en las profundidades de un iceberg oscuro donde la gastronomía deja de ser un placer para convertirse en una sentencia de muerte. Desde frutas que esconden dosis letales de cianuro y tradiciones milenarias que provocan botulismo fulminante, hasta el hígado de un depredador ártico capaz de desprenderte la piel con una sola mordida. Prepárate para descubrir los alimentos más peligrosos de la Tierra, donde un error en la preparación o un simple bocado en el momento equivocado ha borrado a familias enteras del mapa y desafiado los límites de la medicina moderna. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para apoyarme a que yo pueda seguir haciendo más vídeos como este, por favor. Sin más por agregar, comencemos con el iceberg. Estamos en el nivel 1. Lechuga romana. La contaminación de la lechuga romana por Escherichia coli es uno de los problemas de seguridad alimentaria más persistentes en la industria agrícola moderna, principalmente porque este vegetal se consume crudo y no pasa por un proceso de cocción que elimine patógenos. El brote de 2018 fue especialmente alarmante porque la cepa involucrada, la E. coli O157H7, es capaz de producir la toxina Shiga, la cual ataca agresivamente el revestimiento del intestino y puede viajar por el torrente sanguíneo hasta destruir los glóbulos rojos, provocando el temido síndrome urémico hemolítico que deriva en insuficiencia renal aguda. Las investigaciones de la FDA y los CDC revelaron que el origen de la tragedia no fue el manejo en la cocina, sino el agua de los canales de riego en Yuma, Arizona, que se encontraba contaminada por la cercanía con grandes corrales de engorde de ganado. El viento o el escurrimiento transportaron las bacterias de los desechos animales directamente al suministro de agua que bañaba los cultivos. A pesar de los estrictos protocolos de lavado industrial con cloro, la estructura física de la lechuga romana, con sus hojas rugosas y pliegues profundos, permite que las bacterias se adhieran con una fuerza microscópica o incluso se introduzcan en los tejidos internos de la planta a través de los estomas, haciendo que el simple lavado doméstico sea totalmente inútil para garantizar la seguridad. Este caso cambió la legislación de etiquetado en Norteamérica, obligando a los productores a imprimir la región de origen y la fecha de cosecha, ya que durante semanas los consumidores vivieron bajo la incertidumbre de no saber si la lechuga en sus refrigeradores era una bomba de tiempo biológica, evidenciando lo frágil que es el sistema de distribución masiva frente a un microorganismo invisible pero letal. Arroz recalentado. El Bacillus cereus es una bacteria extremadamente resistente que se encuentra de forma natural en el suelo y el polvo, contaminando frecuentemente granos como el arroz y diversos tipos de pastas durante su cultivo. El peligro real comienza en la cocina. Esta bacteria produce esporas que son capaces de sobrevivir a las altas temperaturas de ebullición, por lo que el simple acto de cocer el alimento no lo vuelve seguro si el manejo posterior es incorrecto. Cuando el arroz o la pasta se dejan enfriar a temperatura ambiente durante varias horas, las esporas latentes se activan y comienzan a multiplicarse rápidamente, liberando toxinas termoestables que no se destruyen ni siquiera con un segundo recalentado intenso. El caso que conmocionó a la comunidad médica fue el de un estudiante de 20 años en Bélgica, quien preparó una gran cantidad de pasta un domingo para ahorrar tiempo durante la semana. Tras dejar el recipiente fuera del refrigerador por 5 días, decidió recalentarlo y consumirlo, lo que desencadenó una tragedia fulminante. A las pocas horas de comer, el joven experimentó náuseas, dolor abdominal y vómitos violentos, pero al creer que se trataba de una intoxicación común, decidió dormir para recuperarse. Lamentablemente, la toxina emética del Bacillus cereus provocó una necrosis hepática fulminante, y el joven fue encontrado muerto al día siguiente por sus padres. Este fenómeno es conocido coloquialmente como el síndrome del restaurante chino, no por la gastronomía en sí, sino por la antigua práctica de algunos establecimientos de mantener grandes ollas de arroz cocido a temperatura ambiente para facilitar el salteado rápido en el wok, creando el caldo de cultivo perfecto para la bacteria. La peligrosidad radica en que el alimento puede no presentar un olor extraño, una textura pegajosa o un sabor desagradable, lo que engaña al consumidor y lo lleva a ingerir una carga bacteriana letal que el hígado simplemente no puede procesar, convirtiendo una cena sobrante en una falla orgánica sistémica en cuestión de horas. Huesos de cereza.
El peligro oculto en las cerezas reside en que, al igual que otras frutas de hueso como los albaricoques, melocotones y ciruelas, sus semillas contienen un compuesto químico llamado amigdalina. Cuando el hueso de la cereza es triturado o masticado, la amigdalina entra en contacto con las enzimas de la saliva y del sistema digestivo, desencadenando una reacción química que libera cianuro de hidrógeno, una de las toxinas más rápidas y letales conocidas por la ciencia. Si una persona traga el hueso entero, generalmente no ocurre nada porque la cáscara es lo suficientemente dura para resistir el proceso digestivo y el veneno permanece encerrado. Sin embargo, al romper la semilla con los dientes, se libera una dosis concentrada que el cuerpo absorbe casi instantáneamente. El cianuro actúa a nivel celular bloqueando la capacidad del organismo para utilizar el oxígeno, lo que significa que, aunque la persona esté respirando, sus células mueren por asfixia interna, afectando primero al cerebro y al corazón. En el caso de los adultos, se estima que masticar y tragar tan solo 3 o 4 de estas semillas internas puede ser suficiente para alcanzar niveles de toxicidad crítica, pero en los niños, debido a su menor masa corporal, un solo hueso masticado por curiosidad puede desencadenar una emergencia médica inmediata con síntomas que van desde mareos y dolor de cabeza hasta convulsiones y paro respiratorio. Existe un caso documentado de un hombre en el Reino Unido que, tras sentir curiosidad por el sabor del interior de los huesos de cereza, consumió 3 de ellos y a los pocos minutos comenzó a experimentar un malestar extremo que lo llevó a la sala de urgencias, salvando su vida solo gracias a la rápida intervención médica. Este riesgo es una advertencia constante para los padres, ya que la cereza es una fruta de consumo común y su hueso tiene el tamaño perfecto para que un niño pequeño intente morderlo, ignorando que dentro de esa pequeña cáscara se encuentra un mecanismo de defensa químico diseñado por la naturaleza que puede apagar el sistema nervioso humano en cuestión de minutos si se accede a su núcleo. Hot dogs. El peligro de los hot dogs no reside en su contenido nutricional o en agentes biológicos, sino en una amenaza puramente mecánica que los ha convertido en la causa número 1 de muerte por asfixia relacionada con alimentos en niños, especialmente en menores de 3 años. La arquitectura de una salchicha parece diseñada por un ingeniero para obstruir perfectamente las vías respiratorias de un infante. Su forma cilíndrica coincide casi con exactitud con el diámetro de la tráquea infantil, y su textura es lo que los médicos llaman elástica y comprimible. Cuando un trozo de salchicha se queda atrapado, esta consistencia permite que el alimento se amolde y selle herméticamente el conducto respiratorio, creando un efecto de tapón de vacío que es extremadamente difícil de expulsar incluso mediante la maniobra de Heimlich, ya que el aire no puede pasar alrededor del objeto. Las estadísticas en Estados Unidos son alarmantes y han llevado a la Academia Americana de Pediatría a exigir cambios en el diseño de estos productos alimenticios, comparando el riesgo de un hot dog con el de una moneda o una canica pequeña. El problema se agrava porque el hot dog suele servirse en eventos sociales, fiestas infantiles o estadios, donde los niños están distraídos, corriendo o riendo mientras comen, factores que aumentan drásticamente la probabilidad de una aspiración accidental. No es solo un riesgo teórico. Se estima que cada 5 días muere un niño en Estados Unidos por asfixia con comida, y el hot dog encabeza esa lista negra. La recomendación médica es tan estricta que sugieren que las salchichas nunca deben cortarse en rodajas circulares, que mantienen la forma del tapón, sino a lo largo, en tiras delgadas, y luego en trozos irregulares para romper la integridad mecánica que las hace tan letales. Este caso es un recordatorio de que, en el mundo de la seguridad alimentaria, a veces el peligro más grande no es lo que el alimento te hace por dentro, sino el simple hecho de que su forma física bloquee el suministro de oxígeno de manera definitiva en un segundo de descuido. Atún rojo. El atún rojo, uno de los manjares más codiciados de la gastronomía mundial, es también uno de los ejemplos más claros de bioacumulación de metales pesados en la cadena alimentaria. Al ser un depredador alfa que vive muchos años y alcanza tamaños colosales, el atún consume grandes cantidades de peces más pequeños que ya contienen trazas de metilmercurio, un subproducto de la contaminación industrial que llega a los océanos. Con el tiempo, este mercurio se adhiere a las proteínas del músculo del atún y no se elimina, por lo que, cuando un humano consume su carne, absorbe una dosis concentrada de un elemento que es una potente neurotoxina.
El peligro del mercurio es que es un enemigo silencioso. A diferencia de una bacteria que causa una reacción inmediata, el mercurio se acumula en el cuerpo durante meses o años, cruzando la barrera hematoencefálica y atacando directamente el sistema nervioso central. Los síntomas de la intoxicación crónica por mercurio, conocida en casos extremos como la enfermedad de Minamata, incluyen temblores, pérdida de la visión periférica, debilidad muscular y un deterioro cognitivo que puede confundirse con otros padecimientos. En la cultura popular, este riesgo ha quedado evidenciado por casos de celebridades que, buscando una alimentación saludable basada casi exclusivamente en sushi y sashimi de atún rojo, terminaron con niveles de mercurio en la sangre hasta 10 veces superiores al límite de seguridad. Un caso muy documentado fue el del cantante Robbie Williams, quien en 2020 reveló que su dieta extrema de mariscos lo llevó a una intoxicación tan severa que los médicos compararon sus niveles de mercurio con los de alguien que hubiera inhalado vapores tóxicos en una fábrica. Williams confesó que solo se dio cuenta del peligro cuando se realizó un análisis de sangre de rutina, pues los síntomas de fatiga y confusión eran vagos al principio. Este riesgo ha llevado a las autoridades sanitarias a emitir guías estrictas sobre el consumo de peces de gran tamaño, especialmente para mujeres embarazadas y niños, ya que el mercurio puede interferir de manera permanente en el desarrollo del cerebro fetal, convirtiendo lo que parece una cena de lujo en un riesgo de daño cerebral irreversible que el cuerpo tarda años en purgar de forma natural. Estamos en el nivel 2. Pez fugu. El pez fugu es quizá el símbolo máximo de la ruleta rusa gastronómica, debido a que alberga en sus órganos internos, especialmente en el hígado, los ovarios y la piel, una neurotoxina letal llamada tetrodotoxina. Esta sustancia es aterradora por su eficiencia. Es aproximadamente 1200 veces más mortífera que el cianuro y no existe un antídoto conocido en la medicina moderna. Lo que hace que el consumo de fugu sea una experiencia límite es el efecto de la toxina en el cuerpo humano. A diferencia de otros venenos que causan una muerte inconsciente, la tetrodotoxina paraliza los músculos mientras la víctima permanece completamente lúcida. El proceso comienza con un ligero hormigueo en los labios y la lengua, seguido por una parálisis progresiva que impide hablar, moverse y, finalmente, respirar. La víctima muere por asfixia mientras está atrapada en un cuerpo que no responde, pero con el cerebro funcionando perfectamente hasta el último segundo. En Japón, la preparación de este pez está estrictamente regulada por la ley, y los chefs deben someterse a un entrenamiento de años y obtener una licencia especial para poder servirlo, ya que un solo corte milimétrico en el lugar equivocado puede contaminar la carne con el veneno de las vísceras. Sin embargo, el peligro a menudo proviene de la imprudencia o el deseo de experimentar sensaciones extremas. El caso de 2015 en la ciudad de Wakayama es un recordatorio de esto. 5 hombres acudieron a un restaurante y solicitaron específicamente que se les sirviera el hígado del pez, alegando que es la parte más deliciosa por su textura cremosa, a pesar de que su venta está estrictamente prohibida por el gobierno japonés desde hace décadas. El chef accedió a la petición y, poco después de la comida, los 5 hombres terminaron en cuidados intensivos con dificultades respiratorias severas y parálisis. Afortunadamente sobrevivieron, pero el restaurante perdió su licencia permanentemente. La fascinación por el fugu radica en ese coqueteo con la muerte, donde los comensales buscan sentir un ligero adormecimiento en los labios como prueba de que el veneno está presente, pero en una dosis no letal, ignorando que la línea entre un manjar exquisito y una parálisis mortal depende enteramente de la precisión de un cuchillo. Sanakji. El sanakji es un platillo tradicional de Corea del Sur que lleva el concepto de comida fresca a un nivel extremo y físicamente peligroso. Consiste en un pulpo pequeño, generalmente de la especie Octopus minor, que es desmembrado y servido inmediatamente, a menudo mientras los tentáculos aún se retuercen en el plato. El peligro real no es biológico ni químico, sino mecánico y neuronal. Debido al complejo sistema nervioso de los pulpos, donde 2/3 de sus neuronas residen en sus extremidades, los tentáculos mantienen una actividad refleja autónoma y poderosa incluso después de que el animal ha sido separado de su cabeza. Las ventosas de estos tentáculos siguen funcionando y buscando superficies a las cuales adherirse con una fuerza de succión sorprendente, lo que convierte cada bocado en una amenaza potencial para la vida del comensal.
Cuando una persona ingiere los trozos de Sanakji sin masticarlos de manera extremadamente minuciosa, los tentáculos pueden adherirse a las paredes de la garganta o de la faringe durante el proceso de deglución. Una vez que una ventosa se fija en el tejido blando del esófago o, peor aún, cerca de la entrada de la tráquea, el movimiento reflejo del tentáculo puede hacer que éste se enrolle o se posicione de tal forma que bloquee por completo el paso del aire. Al intentar tragar o toser para desalojarlo, la víctima puede provocar que las ventosas se sujeten con más fuerza, creando una obstrucción que es casi imposible de remover manualmente. En Corea del Sur, se estima que este platillo cobra la vida de aproximadamente 6 personas cada año por asfixia, un fenómeno tan conocido que en los restaurantes locales es común ver carteles que advierten a los clientes, especialmente a los turistas o a personas de la tercera edad, sobre la necesidad vital de masticar cada trozo hasta que deje de moverse por completo antes de intentar tragarlo. La experiencia del Sanakji es una lucha física contra el instinto de supervivencia de un animal que, técnicamente muerto, sigue luchando por su vida dentro del cuerpo de quien intenta consumirlo. Fruta ake. La fruta ake, a pesar de ser el ingrediente nacional de Jamaica y una delicia culinaria cuando se prepara correctamente, esconde un mecanismo de defensa químico extremadamente agresivo en sus frutos inmaduros. El peligro reside en dos toxinas naturales llamadas hipoglicina A e hipoglicina B, las cuales se encuentran en concentraciones masivas antes de que la fruta alcance su madurez total. La naturaleza tiene una forma muy específica de avisar cuando es segura. La fruta debe abrirse por sí sola en el árbol, exponiendo sus semillas negras y su pulpa amarillenta al aire. Si alguien fuerza la apertura de un ake verde o consume el agua donde fue hervido sin madurar, está ingiriendo una sustancia que bloquea por completo la capacidad del cuerpo para producir glucosa. Esto desencadena lo que médicamente se conoce como la enfermedad del vómito jamaiquino, un cuadro clínico aterrador donde el nivel de azúcar en la sangre cae a niveles críticos de forma casi instantánea. El cuerpo, incapaz de obtener energía, entra en un estado de agotamiento total que comienza con vómitos violentos y persistentes, seguidos de una deshidratación severa, convulsiones, coma y, en muchos casos, la muerte por hipoglucemia profunda. El brote ocurrido en 2001 fue uno de los más documentados y trágicos, afectando a más de 80 personas que, debido a la escasez o la falta de conocimiento, consumieron la fruta antes de que completara su ciclo natural de apertura. La mayoría de las víctimas fueron niños, cuyo metabolismo es mucho más vulnerable a las fluctuaciones de glucosa, lo que obligó a las autoridades sanitarias a reforzar las leyes de exportación. De hecho, la importación de ake fresco está prohibida en muchos países, permitiéndose únicamente su versión enlatada bajo estrictos controles de calidad que garantizan que solo la pulpa madura y limpia de toxinas llegue al consumidor. Es un ejemplo fascinante de cómo un alimento esencial para una cultura puede ser, al mismo tiempo, un agente biológico capaz de apagar el sistema metabólico humano si no se respetan los tiempos dictados por la propia planta. Almejas de sangre. Las almejas de sangre, conocidas científicamente como Tejilla granosa, deben su nombre al color rojizo de su carne, provocado por altos niveles de hemoglobina que les permiten sobrevivir en ambientes marinos con muy poco oxígeno. Sin embargo, esta misma capacidad de supervivencia las convierte en uno de los mariscos más peligrosos del mundo. Al habitar en sedimentos lodosos y filtrar grandes cantidades de agua para alimentarse, actúan como esponjas biológicas que absorben y concentran virus y bacterias de desechos humanos, incluyendo la hepatitis A, la hepatitis C, la tifoidea y el cólera. El riesgo se dispara debido a la tradición culinaria en ciertas regiones de Asia, donde se prefieren consumir hervidas por apenas unos segundos. Este tiempo es insuficiente para destruir los patógenos internos, lo que significa que el comensal está ingiriendo un cóctel de enfermedades activas en cada bocado. La peligrosidad de este alimento quedó grabada en la historia de la salud pública mundial durante el desastre de Shanghái en 1988. En aquel año, un cargamento masivo de almejas de sangre contaminadas llegó a los mercados de la ciudad, desencadenando una de las epidemias de origen alimentario más grandes jamás registradas. En cuestión de semanas, más de 300.000 personas contrajeron hepatitis A, colapsando por completo el sistema hospitalario de la región y dejando un saldo de decenas de muertos.
Las autoridades chinas se vieron obligadas a prohibir la venta de estas almejas en la ciudad durante décadas, y aún hoy, en muchos países occidentales como Estados Unidos, su importación y venta están estrictamente prohibidas debido a la imposibilidad de garantizar que el producto esté libre de virus de origen fecal. Consumir almejas de sangre mal preparadas es, literalmente, una apuesta contra la higiene de los océanos, donde una sola almeja puede portar una carga viral suficiente para provocar un fallo hepático masivo en un individuo sano. Cetas ángel de la muerte. La amanita bisporígera, conocida como el ángel de la muerte, es una de las setas más letales que existen debido a que contiene un grupo de toxinas llamadas amatoxinas. El peligro de este hongo es tanto visual como biológico. Su apariencia es engañosamente pura, con un color blanco inmaculado y un aspecto que se confunde fácilmente con los champiñones silvestres o las setas comestibles de tipo bolas de nieve, lo que lleva a recolectores aficionados a cometer errores fatales. A diferencia de otros venenos que causan una reacción inmediata, las amatoxinas son agentes de destrucción silenciosa. Una sola seta es suficiente para matar a un adulto sano, ya que las toxinas no se destruyen con la cocción, la congelación ni el secado. Una vez ingeridas, se dirigen directamente al hígado, donde inhiben la enzima responsable de producir nuevas proteínas, lo que provoca que las células hepáticas simplemente dejen de funcionar y mueran en masa. El cuadro clínico del ángel de la muerte es particularmente cruel debido a lo que los médicos llaman el período de falsa mejoría. Unas horas después de la ingesta, la víctima sufre dolores abdominales intensos, vómitos y diarrea. Sin embargo, estos síntomas suelen desaparecer al segundo día, haciendo que el paciente crea que se ha recuperado de una simple indigestión. Mientras tanto, a nivel interno, el hígado está siendo aniquilado de forma irreversible. Para cuando los síntomas regresan en el tercer o cuarto día, el daño es tan profundo que la piel se torna amarilla por la ictericia y los riñones comienzan a fallar por la carga de toxinas en la sangre. En la mayoría de los casos documentados, la única esperanza de supervivencia es un trasplante de hígado de emergencia, ya que, sin intervención, el cuerpo entra en un coma hepático seguido de una muerte agónica en menos de una semana. Este hongo es el responsable de la gran mayoría de las muertes por intoxicación con setas en el mundo, recordándonos que en la naturaleza, la belleza y la pureza visual pueden ser el disfraz de una de las toxinas más implacables del planeta. Estamos en el nivel 3. Kasumarzu. El Casu Marzu, originario de Cerdeña, Italia, es probablemente el queso más peligroso y controvertido del mundo, ya que su proceso de elaboración depende de la descomposición deliberada por parte de la mosca del queso, Piopila casei. Estas moscas depositan sus huevos en el queso pecorino, y al eclosionar, miles de larvas comienzan a digerir las grasas del producto, transformándolo en una pasta blanda y cremosa mediante un proceso de fermentación extrema. El primer riesgo físico es inmediato. Cuando las larvas se sienten amenazadas o son molestadas, pueden dar saltos de hasta 15 centímetros con una precisión sorprendente, lo que obliga a los comensales a protegerse los ojos mientras comen, ya que éstas pueden adherirse al globo ocular o causar lesiones por el impacto. Sin embargo, el peligro real para la salud ocurre una vez que el queso es ingerido. A diferencia de otros organismos que mueren por la acción de los jugos gástricos, las larvas del Casu Marzu son extremadamente resistentes al ácido clorhídrico del estómago humano. Si las larvas sobreviven al paso por el sistema digestivo superior, pueden instalarse en las paredes del intestino, utilizando sus mandíbulas en forma de gancho para perforar el tejido en un proceso médico conocido como miasis entérica. Esto provoca síntomas severos como dolores abdominales agudos, náuseas, vómitos y diarrea sanguinolenta. En los casos más graves, la perforación intestinal puede derivar en una peritonitis o infecciones sistémicas que requieren intervención quirúrgica inmediata. Debido a estos riesgos biológicos y a la imposibilidad de garantizar la higiene durante su producción, la Unión Europea prohibió su comercialización, clasificándolo como un alimento contaminado por parásitos. A pesar de esto, el Casu Marzu sigue existiendo en el mercado negro local, donde los entusiastas de esta tradición defienden que el queso solo es seguro mientras las larvas estén vivas, pues si las larvas mueren dentro del queso antes de ser consumidas, esto indica que el producto se ha vuelto tóxico y ya no es apartamento ni siquiera para los paladares más extremos.
Yuca amarga. La yuca amarga representa uno de los riesgos alimentarios más trágicos de la era moderna, debido a que es visualmente idéntica a la yuca dulce, el tubérculo comestible que es base de la dieta en muchas regiones de Latinoamérica. La diferencia entre ambas es química. La yuca amarga contiene niveles extremadamente altos de linamarina, un glucósido cianogénico que, al entrar en contacto con las enzimas digestivas humanas, se transforma en cianuro de hidrógeno. Para que la variedad amarga sea segura, requiere un proceso de procesamiento arduo y tradicional que incluye rallado, lavado repetido y un prensado intenso para extraer el ya del jugo tóxico, antes de la cocción. Si este proceso se omite o se realiza de forma incompleta, el alimento se convierte en una sustancia letal que ataca el sistema nervioso y cardiovascular en cuestión de minutos. El peligro alcanzó dimensiones de catástrofe humanitaria durante la crisis alimentaria en Venezuela en 2017. Debido a la escasez de alimentos y al alto costo de la yuca dulce, muchas personas comenzaron a comprar yuca a vendedores informales o a recolectarla de cultivos industriales destinados exclusivamente a la producción de almidón o pegamentos. Al no distinguir la variedad amarga de la dulce por su aspecto externo, familias enteras consumieron el tubérculo simplemente hervido o frito, lo cual no es suficiente para eliminar la toxina. Los reportes médicos de esa época describen escenas desgarradoras. Familias que, tras una cena compartida, comenzaban a sufrir mareos, debilidad extrema y parálisis respiratoria. Se registraron decenas de muertes, incluyendo casos de niños y ancianos que fallecieron antes de poder llegar a un hospital, ya que el cianuro bloquea la respiración celular tan rápido que el tratamiento con antídotos es inútil si no se aplica de forma inmediata. Este caso es un recordatorio brutal de cómo la desesperación por el hambre y la falta de conocimiento técnico sobre un alimento de apariencia inofensiva pueden derivar en tragedias masivas, convirtiendo una raíz básica en un arma química natural que aniquila hogares enteros. Hakkarl. El hakkarl, una tradición culinaria de Islandia, es un ejemplo extremo de cómo el ser humano ha aprendido a transformar algo inherentemente tóxico en un alimento comestible mediante la putrefacción. Este platillo se elabora a partir del tiburón de Groenlandia, un animal que carece de sistema urinario y, por lo tanto, excreta sus desechos a través de la piel y los músculos. Como resultado, la carne del tiburón fresco está saturada de altas concentraciones de ácido úrico y óxido de trimetilamina. Si alguien intentara comer un filete de este tiburón recién pescado, sufriría una intoxicación inmediata. El ácido úrico actuaría de forma corrosiva, provocando quemaduras químicas en la boca y el esófago similares a las de un limpiador de pisos industrial, además de causar una parálisis muscular y efectos neurotóxicos graves que pueden llevar a la muerte. Para hacer que esta carne sea segura, los islandeses utilizan un método de procesamiento que parece sacado de un manual de supervivencia medieval. El tiburón es enterrado en un agujero con grava y piedras pesadas que presionan el cuerpo para exprimir los fluidos tóxicos durante meses, o bien es colgado en cobertizos abiertos para que el viento y el tiempo hagan su trabajo. Durante este proceso, la carne se pudre y fermenta de manera controlada, permitiendo que el ácido úrico se descomponga en amoníaco, lo que le otorga su característico y penetrante olor a productos de limpieza de baño. Aunque el hakkarl fermentado es legal y se considera un manjar nacional, sigue representando un riesgo para quienes no están acostumbrados a él. La carga de amoníaco es tan alta que puede irritar severamente las mucosas y causar malestar estomacal intenso. Es un alimento que desafía todos los sentidos y el instinto de preservación. Para poder disfrutarlo, el cuerpo debe ignorar el olor de la putrefacción y el sabor químico que advierte al cerebro que lo que está entrando en la boca es, originalmente, un desecho biológico letal. Rana toro de Namibia. La rana toro de Namibia, conocida localmente como Giant Bullfrog, es un manjar en la región de África Austral que esconde una amenaza biológica letal si no se respetan estrictamente los tiempos de la naturaleza. A diferencia de las ancas de rana que se consumen en otras partes del mundo, en Namibia se busca comer la rana entera, pero el animal posee toxinas en su piel y órganos que pueden provocar una condición médica devastadora conocida como osiquetakata. Este término describe una insuficiencia renal temporal o permanente, donde el cuerpo sufre una inflamación extrema del sistema urinario, acompañada de un dolor frente al orinar y, en casos graves, el colapso total de los riñones.
El sistema de seguridad para consumir este animal no se basa en pruebas de laboratorio, sino en un conocimiento ancestral que dicta que la rana solo es segura después de la tercera lluvia importante de la temporada y una vez que las ranas han terminado su ciclo de apareamiento y desove. Se cree que, durante este periodo, los niveles de toxinas disminuyen lo suficiente para no ser mortales. Además, la tradición exige que la rana se cocine en ollas revestidas con piezas de madera de árboles específicos, como el árbol de plomo, que supuestamente ayudan a neutralizar el veneno restante. El riesgo es una ruleta rusa ecológica. Si un comensal impaciente captura y cocina una rana antes de la fecha indicada o utiliza el método de preparación incorrecto, las toxinas atacan el sistema renal de forma fulminante. Este caso es un ejemplo fascinante de cómo una cultura ha aprendido a convivir con un alimento venenoso mediante reglas que parecen mitológicas pero que tienen una base biológica de supervivencia, donde ignorar el calendario de las lluvias puede significar una sentencia de muerte por fallo multiorgánico. Fesic. El fesic es un platillo tradicional de la gastronomía egipcia, consumido principalmente durante la festividad de Sham el-Nessim para celebrar la llegada de la primavera, pero que conlleva un riesgo biológico extremo debido a su método de elaboración. Consiste en un tipo de pescado llamado mujol, el cual se deja secar al sol y posteriormente se somete a un proceso de fermentación en barriles de madera con salmuera concentrada durante semanas. El peligro crítico surge cuando el pescado no es curado con la cantidad exacta de sal o si el proceso de secado previo es insuficiente. Esto crea un ambiente anaeróbico, sin oxígeno, dentro de los tejidos del pescado, el escenario perfecto para la proliferación de la bacteria Clostridium botulinum. Esta bacteria produce una de las neurotoxinas más potentes conocidas por el hombre, responsable de causar el botulismo, una enfermedad que bloquea las funciones nerviosas y puede llevar a la parálisis total. Cada año, el Ministerio de Salud de Egipto se ve obligado a emitir alertas nacionales urgentes y a desplegar equipos de inspección en los mercados para decomisar cargamentos de fesic en mal estado, llegando incluso a recomendar públicamente que la población se abstenga de consumirlo debido al historial de muertes recurrentes. Los síntomas del botulismo por fesic comienzan con visión doble, dificultad para tragar y debilidad muscular severa, pero lo que lo hace letal es que la parálisis progresa rápidamente hacia los músculos respiratorios. Si la víctima no recibe el suero antibotulínico de forma inmediata y asistencia mecánica para respirar, la muerte por asfixia es inevitable. A pesar de los constantes reportes de intoxicaciones masivas y fallecimientos que llenan los hospitales durante la festividad, la tradición está tan arraigada que muchos egipcios consideran el riesgo como parte del ritual, ignorando que una falla milimétrica en la concentración de sal durante la fermentación convierte un banquete milenario en un caldo de cultivo para una toxina que apaga el sistema nervioso en cuestión de horas. Estamos en el nivel 4. Absenta, tunjona. La absenta, conocida históricamente como el hada verde, fue la bebida más controvertida del siglo XIX debido a su asociación con la locura, el crimen y la degradación social. El componente que alimentó su leyenda negra es la tujona, un compuesto químico presente en el ajenjo, Artemisia absinthium, que, en altas concentraciones, actúa como una neurotoxina capaz de bloquear los receptores del cerebro, provocando convulsiones y, según se creía en la época, alucinaciones y episodios psicóticos. Los artistas y escritores de la Belle Époque la consumían de forma ritual, pero el abuso crónico de esta versión original, que tenía una graduación alcohólica de hasta el 70% o más, derivaba en una condición médica llamada absintismo, caracterizada por un deterioro mental profundo, temblores y una conducta errática que aterrorizaba a la opinión pública. El punto de quiebre definitivo que selló el destino de esta bebida fue el caso de Jean Lanfray en 1905. Lanfray, un campesino suizo, asesinó brutalmente a su esposa embarazada y a sus 2 hijas tras una jornada de consumo excesivo de alcohol. Aunque las investigaciones posteriores demostraron que el hombre había ingerido cantidades industriales de vino, brandy y otros licores, la prensa y los movimientos prohibicionistas se centraron exclusivamente en las 2 copas de absenta que había bebido al inicio. Este sensacionalismo convirtió a la absenta en el chivo expiatorio de los problemas sociales de la época, catalogándola como la locura en una botella.
El impacto del juicio de Lanfray fue tan grande que llevó a Suiza, y posteriormente a gran parte del mundo, incluyendo Francia y Estados Unidos, a prohibir su producción y consumo durante casi un siglo. Aunque hoy en día la absenta es legal nuevamente, las versiones modernas están estrictamente reguladas para contener niveles de tujona insignificantes, dejando la versión original del siglo XIX como un capítulo oscuro donde un licor fue acusado de ser el motor de la locura y el asesinato. Aceite de trinchera. El caso del aceite de colza en España, conocido popularmente como el síndrome del aceite tóxico de 1981, representa uno de los mayores desastres de salud pública y fraudes alimentarios en la historia moderna. La tragedia comenzó cuando un cargamento masivo de aceite de colza, importado originalmente para uso industrial y desnaturalizado con una sustancia llamada anilina para evitar que fuera consumido por humanos, fue desviado ilegalmente al mercado alimentario. Los estafadores intentaron eliminar la anilina mediante procesos de refinado caseros y clandestinos para venderlo en mercadillos ambulantes como si fuera aceite de oliva virgen a precios muy bajos. Sin embargo, este proceso químico generó compuestos tóxicos, ésteres de ácidos grasos y anilinas, que resultaron ser letales y devastadores para el organismo humano. Lo que siguió fue una pesadilla médica que desconcertó a las autoridades durante meses. Inicialmente, se pensó que era una epidemia de neumonía atípica debido a que las primeras víctimas presentaban síntomas pulmonares graves. La realidad era mucho más oscura. El aceite tóxico estaba desencadenando una enfermedad multisistémica que atacaba el tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos y los nervios. El saldo fue catastrófico, con más de 300 muertes directas en los primeros meses y aproximadamente 20,000 personas afectadas. Muchos de los supervivientes quedaron con secuelas permanentes y degenerativas, incluyendo atrofia muscular severa, deformidades en las extremidades y problemas neurológicos crónicos que los acompañaron de por vida. Este evento no solo cambió para siempre las leyes de seguridad alimentaria y control de calidad en España, sino que dejó una cicatriz social profunda, siendo un recordatorio brutal de cómo la avaricia comercial puede convertir un producto cotidiano en un veneno masivo que destruye la salud de miles de familias en cuestión de semanas. Cerebro de mono o vaca. El consumo de tejido cerebral de animales, particularmente de monos y vacas, representa uno de los riesgos biológicos más aterradores de la medicina debido a los priones, que no son virus ni bacterias, sino proteínas mal plegadas capaces de transmitir su forma anómala a las proteínas sanas del cerebro humano. A diferencia de otros patógenos, los priones son prácticamente indestructibles. Resisten el calor extremo de la cocción, la radiación y los desinfectantes químicos comunes, lo que significa que no existe forma de limpiar un cerebro contaminado antes de comerlo. Cuando estas proteínas entran en el organismo, inician una reacción en cadena lenta pero implacable que destruye las neuronas y crea agujeros microscópicos en el tejido cerebral, un proceso que le otorga el nombre de encefalopatía espongiforme, pues literalmente convierte el cerebro en una esponja. En los seres humanos, esto se manifiesta como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o su variante vinculada al mal de las vacas locas, una patología neurodegenerativa fulminante que comienza con pérdida de memoria, cambios de personalidad y alucinaciones, progresando rápidamente hacia la pérdida total del habla, el movimiento y las funciones vitales. El aspecto más perturbador de esta amenaza es que el período de incubación puede durar años o incluso décadas sin presentar síntomas, pero una vez que la enfermedad se manifiesta, la progresión es inevitable y la mortalidad es del 100%, ya que no existe tratamiento, vacuna ni cura conocida. Históricamente, este peligro quedó grabado en la conciencia mundial tras la crisis de las vacas locas en el Reino Unido y el estudio del Kuru en tribus de Papúa Nueva Guinea que practicaban el canibalismo ritual consumiendo cerebros humanos, demostrando que este banquete prohibido es, en realidad, una sentencia de muerte diferida que aniquila la esencia misma del individuo antes de apagar su cuerpo de forma definitiva. Pangium medule. El Pangium medule, conocido popularmente como nuez de fútbol debido a su tamaño y forma similar a un balón pequeño, es un fruto originario del sudeste asiático que, en su estado natural, es una verdadera bomba química de cianuro de hidrógeno.
Todas las partes de la planta son altamente tóxicas, pero las semillas concentran una cantidad de glucósidos cianogénicos tan elevada que el consumo de una sola nuez cruda puede provocar síntomas de intoxicación severa o la muerte por asfixia celular. Para que este fruto pueda integrarse en platillos tradicionales como el rawon, una sopa negra de Indonesia, debe someterse a un proceso de desintoxicación extremadamente complejo y prolongado que desafía la lógica culinaria convencional. Las nueces primero se hierven durante horas y luego se entierran en pozos llenos de ceniza, hojas de plátano y tierra durante un período estricto de 40 días. Durante este tiempo de sepultura, ocurre una fermentación anaeróbica donde el veneno se libera gradualmente y el interior de la nuez se transforma de un color cremoso a un negro profundo, adquiriendo un sabor terroso y seguro para el consumo humano. Si el proceso se acorta o se realiza incorrectamente, el cianuro permanece atrapado en la pulpa, convirtiendo lo que debería ser una especia exótica en un agente letal que bloquea el sistema respiratorio del comensal. Este fruto es el ejemplo perfecto de cómo la cultura ha logrado domesticar un veneno mortal mediante la paciencia y el conocimiento ancestral, entendiendo que la única forma de comerlo es permitiendo que la tierra extraiga a la muerte de la semilla durante más de un mes. Bayas de saúco crudas. Las bayas de saúco, Sambucus, son ampliamente conocidas por sus propiedades medicinales y su uso en jarabes para la tos, pero esconden un peligro químico importante. Sus hojas, tallos, semillas y frutos crudos contienen glucósidos cianogénicos, como la sambunigrina, que al ser ingeridos se transforman en cianuro de hidrógeno dentro del cuerpo. El riesgo se manifiesta principalmente cuando se consumen las bayas sin cocinar o cuando se trituran las semillas y las ramas al preparar jugos, ya que el calor es el único factor capaz de desnaturalizar estas toxinas y hacer que el fruto sea seguro. La gravedad de este descuido quedó demostrada en un incidente ocurrido en California en 1983, cuando un grupo de 25 personas asistió a un evento religioso y consumió un jugo preparado con bayas de saúco silvestres que habían sido recolectadas, machacadas y servidas crudas sin pasar por ningún proceso de ebullición. A los pocos minutos de la ingesta, los asistentes comenzaron a sufrir náuseas violentas, vómitos, mareos y entumecimiento, lo que provocó una situación de emergencia médica masiva donde 8 de las víctimas, que presentaban síntomas de intoxicación por cianuro más severos y deshidratación extrema, tuvieron que ser evacuadas de urgencia en helicóptero hacia un hospital cercano. Este evento es citado frecuentemente en manuales de toxicología para advertir que, aunque una planta sea catalogada como natural o medicinal, su preparación incorrecta puede convertir un tónico de salud en una emergencia química que requiere intervención médica de nivel crítico, subrayando que la seguridad del saúco depende enteramente de la aplicación adecuada de calor para neutralizar su capacidad de generar veneno. Estamos en el nivel 5. Medusa nómada. La medusa nómada representa una de las amenazas biológicas más agresivas del Mediterráneo, no solo por su impacto ecológico como especie invasora, sino por la peligrosidad extrema de sus nematocistos o células urticantes. A diferencia de otras medusas comestibles utilizadas en la cocina asiática, el veneno de la Rotylema nomádica es particularmente potente y termoestable, lo que significa que sus microarpones cargados de toxinas pueden permanecer activos y listos para dispararse incluso después de someter al animal a procesos de cocción o secado si no se aplica un tratamiento químico específico basado en sales y ajustes de pH. El peligro de consumirla mal preparada es devastador. Mientras que una picadura en la piel causa un dolor intenso y ampollas, la ingestión de estas células activas provoca quemaduras químicas internas en las mucosas de la boca, la garganta y, más gravemente, en el esófago, donde el veneno ataca los tejidos blandos de forma inmediata. Además del daño físico directo, las toxinas de esta medusa son conocidas por desencadenar reacciones anafilácticas fulminantes en personas susceptibles, lo que puede llevar a un cierre de las vías respiratorias por inflamación en cuestión de segundos tras el primer bocado. Los esfuerzos en países como Israel para comercializarla han chocado con esta barrera de seguridad, ya que un error en la neutralización de sus tentáculos microscópicos convierte un experimento culinario en una emergencia médica crítica, donde el comensal sufre una descarga de veneno sistemática desde el interior de su propio sistema digestivo, algo para lo cual el cuerpo humano no tiene defensa natural alguna. Hígado de oso polar.
El hígado de oso polar representa uno de los peligros más inusuales de la naturaleza, ya que su letalidad no proviene de una bacteria o un veneno externo, sino de una concentración biológicamente imposible de procesar de vitamina A debido a que los osos polares se encuentran en la cima de la cadena alimenticia del Ártico y consumen grandes cantidades de focas, quienes a su vez acumulan vitaminas en su grasa. Sus hígados actúan como un depósito masivo que almacena esta vitamina en niveles miles de veces superiores a los de cualquier otro animal. Para un ser humano, ingerir apenas unos pocos gramos de este órgano desencadena una hipervitaminosis aguda, una condición donde el cuerpo entra en un estado de toxicidad sistémica fulminante. Los registros históricos de las expediciones árticas del siglo XIX, como las de los exploradores Barents y Kane, describen escenas de horror donde hombres sanos, tras consumir una sola comida de hígado de oso por desesperación o desconocimiento, comenzaban a sufrir dolores de cabeza atroces, somnolencia extrema e irritabilidad, seguidos de un síntoma espantoso: el desprendimiento de la piel, que se caía a tiras desde el rostro hasta las plantas de los pies, debido a que el exceso de vitamina acelera la división celular a un ritmo destructivo. El cuadro progresa rápidamente hacia una presión intracraneal insoportable, daño hepático irreversible, convulsiones, coma y finalmente la muerte, demostrando que el exceso de un nutriente esencial puede ser tan implacable como el cianuro cuando se rompen los límites metabólicos de nuestra especie. Carambola. La carambola, conocida como la fruta estrella por su atractiva forma, esconde una trampa biológica mortal para quienes padecen problemas de riñón debido a una sustancia llamada caramboxina. Mientras que en una persona con riñones sanos esta potente neurotoxina se filtra y elimina sin mayores complicaciones, en pacientes con insuficiencia renal el compuesto se acumula rápidamente en el torrente sanguíneo y cruza la barrera hematoencefálica, atacando directamente el sistema nervioso central. El síntoma inicial suele ser un hipo intratable que no se detiene con nada, pero pronto escala a cuadros de agitación extrema, vómitos, debilidad muscular y convulsiones violentas que pueden derivar en un estado de coma. Lo más aterrador es que la dosis letal es minúscula. Existen casos documentados de personas en tratamiento de diálisis que, tras ingerir una sola fruta o un vaso de su jugo, sufrieron un daño cerebral irreversible o la muerte en menos de 24 horas. Debido a que la caramboxina provoca una sobreexcitación de las neuronas que el cuerpo no puede frenar, este alimento es considerado una auténtica sentencia de muerte para la población renal, lo que ha llevado a hospitales en diversas partes del mundo a prohibir estrictamente su consumo en las dietas clínicas, ya que no existe un antídoto específico y, a menudo, ni siquiera una sesión de diálisis de emergencia es suficiente para revertir el daño neurotóxico una vez que el ataque al cerebro ha comenzado. Hongo de los caballeros. El hongo de los caballeros, Tricholoma equestre, debe su nombre a la creencia medieval de que era un alimento tan refinado que solo los nobles debían consumirlo, permaneciendo en los manuales de micología como un hongo comestible de excelente calidad durante siglos. Sin embargo, su reputación colapsó tras un brote ocurrido en Francia entre 1992 y 2000, cuando se descubrió que este hongo esconde una toxicidad acumulativa capaz de provocar rabdomiólisis, una condición devastadora donde las fibras de los músculos esqueléticos se desintegran rápidamente. En este incidente, 12 personas que habían consumido el hongo en comidas sucesivas durante varios días desarrollaron debilidad extrema, dolores musculares intensos y orina de color oscuro debido a la liberación masiva de mioglobina en la sangre. 3 de estas personas murieron cuando sus músculos literalmente se deshicieron y los restos celulares resultantes obstruyeron sus riñones, provocando un fallo renal total. Este caso obligó a la comunidad científica a reclasificar al hongo como venenoso, advirtiendo que el cuerpo humano tiene un umbral de tolerancia para ciertos compuestos químicos del equestre que, una vez superado por el consumo recurrente, activa una autodestrucción muscular sistemática que convierte un manjar histórico en una toxina renal fulminante. Pez piedra. El pez piedra es considerado el pez más venenoso del mundo debido a las potentes neurotoxinas y citotoxinas almacenadas en las glándulas de la base de sus 13 espinas dorsales, diseñadas originalmente para infligir un dolor agónico y letal a cualquier depredador.
Aunque su aspecto es poco apetecible por su camuflaje rocoso, en la alta cocina de Hong Kong y Filipinas es un ingrediente de lujo extremadamente valorado por su carne blanca y firme. Sin embargo, su preparación representa uno de los mayores desafíos técnicos para un chef, ya que el veneno permanece activo incluso después de que el pez ha muerto. El riesgo crítico ocurre durante la limpieza. Si el cuchillo atraviesa accidentalmente una glándula venenosa o si el cocinero sufre un pinchazo durante el proceso, la carne se contamina con una proteína llamada verrucotoxina, la cual, al ser ingerida o entrar en el torrente sanguíneo, desencadena una parálisis respiratoria y una falla cardíaca fulminante. En el cuerpo humano, este veneno actúa provocando una inflamación masiva de los vasos sanguíneos y un colapso del sistema circulatorio que puede llevar a la muerte en cuestión de horas si no se administra el antídoto específico. Es un banquete que depende enteramente de la precisión quirúrgica del chef, pues cualquier residuo mínimo de las glándulas convierte un sashimi de prestigio en una dosis letal de veneno que apaga el corazón del comensal. Hemos llegado al final del video. Le mando saludos a todos los que apoyan mi contenido, ustedes me motivan a seguirles trayendo más icebergs turbios como este. Recuerden dejar su like, comentar qué otra comida rara y peligrosa has sabido que la gente ha comido, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.